creo que debería haber marcado nuestra mente, nuestro corazón, esa lección de la semana pasada, hermanos. ¿De qué se trataba? Hablaba el tema acerca de las instrucciones para la guerra espiritual. Amén. Instrucciones para la guerra espiritual. ¿Qué entendemos con esto? ¿O qué entendimos más bien? Entendimos entonces que nosotros día a día estamos librando una batalla, pero obviamente sabemos por lo que la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es, como dice la Biblia también, contra carne y sangre, no es cuerpo a cuerpo, hermanos contra hermanos, no, es una guerra, una lucha espiritual, hermanos. Amén. Entonces es necesario que así como nos exhortaba nuestra maestra, que nosotros nos vistamos con toda la armadura, amén, para que podamos, cuando venga el momento de enfrentar al enemigo, estar listos para la guerra, amén. Pero hizo una pregunta ella que me puso a pensar, ¿verdad? No sé a cuántos también los puso a pensar como a mí. ¿Quién es el que nos viste, el que nos equipa para esa batalla? Fíjese que, ¿verdad que sí? Nos puso a pensar. Nuestro pastor le contestó inmediatamente. Cuando ella hizo la maestra hizo la pregunta, nuestro pastor fue el primerito que dijo, porque está en la Biblia el texto, ¿verdad? Está en Efesios 6:11. ¿Cómo dijo el apóstol? Vestíos de toda la armadura de Dios. Así dice el verso. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿quién nos viste o cómo nos equipamos? Nosotros nos vestimos solos, hermano, cuando somos diligentes al ponernos la armadura. Y meditaba en esto más que nada, porque estamos pasando, ¿verdad? Ya empezamos el frío tan rico que se siente allá afuera. Los hermanos que trabajan en la calle saben de qué estamos hablando. Entonces, cuando va a salir a trabajar y bajo estas temperaturas, ¿qué cosa es lo que usted hace? Se viste. Usted es diligente porque no quiere tener frío, no se quiere enfermar. Una suera o dos, ¿verdad? Un buen jacket. El que es muy friolento, hasta unos guantes, una bufandita, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, mis hermanos, así como nos abrigamos y somos diligentes para vestirnos y protegernos del frío, del mismo modo esa lección nos exhortaba a que nosotros debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, mi amado, para estar listos para la batalla. Amén. Entonces ahora, en la unidad que vamos a empezar, en nuestra guía, dice introducción al trimestre de invierno primero, ¿verdad? Y vamos a hablar en el Evangelio de Lucas, las primeras lecciones. Dice, comienza con 3 lecciones sobre el nacimiento de Cristo. Las lecciones 4 al 6 destacan las parábolas de Jesús sobre el buen samaritano, el gran banquete y el hijo pródigo. Dice, mientras que la lección final relata la resurrección. Bien interesante, pero a la misma vez estas lecciones son pertinentes. Que Dios bendiga a los escritores que de manera muy sabia, yo me imagino que están siempre en comunión con el Señor para mirar ellos la forma, la mejor manera de cómo ayudarnos, de cómo edificar las congregaciones. Amén. Y ellos de manera estratégica, mi amado, ponen las lecciones que vayan acorde con el tiempo que viene. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar hablando de cuando Dios rompe el silencio después de los 425, o algunos dicen de los 500 años de silencio. Amén. El que viene a preparar el camino. Y después en la próxima lección nuestra maestra o nuestro maestro nos va a hablar de la razón por la cual todos estamos aquí. Amén. Entonces, pero bueno, entonces dijimos que vamos a entrar
a la nueva unidad de invierno. En la primera lección, Evangelio de Lucas, vamos a estar escudriñando el capítulo 1 en esta lección. Que Dios nos dirija para que no abarquemos todo el capítulo, porque las siguientes lecciones también en el mismo capítulo. Y el tema de esta lección dice así: comienza una nueva era. Amén. El primer tópico dice: el nacimiento de Juan anunciado. Después dice: la reacción de Zacarías. Tercer tópico dice: el nacimiento de Juan. Quisiera hacer una pregunta, mis hermanos, a todos los que hemos leído la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas pastorales. Para usted, mi amado hermano, si lo pusieran a calificar, ¿a quién le daría el mérito como el hombre más grande del Nuevo Testamento? ¿Usted a quién le daría? ¿Quién cree usted que es el que es conocido en el cielo aún como el hombre más grande dentro del Nuevo Testamento? ¿A quién le daría usted su voto, mi hermano? Honestamente, hermano, lo que pensemos, ¿verdad? No estamos pasando un examen para reprobar a nadie, mi hermano, pero esto es para meditar nosotros mismos, porque muchos de nosotros nos inspiramos con los escritos de Pablo, ¿verdad? Las cartas que Pablo escribe, otros quizás con lo que Lucas escribió también en el libro de los Hechos. Amén. ¿Quién usted cree que sería el mayor en el Nuevo Testamento? Ya me lo contestó el pastor. Pastor, amén. Amén. Bueno, es interesante esto, mi amado, porque de él vamos a hablar hoy mismo de Juan el Bautista. Nuestra verdad central dice así: la era de la gracia de Dios que comenzó con el nacimiento de Juan el Bautista todavía está vigente. El enfoque dice reconocer y apreciar que con el nacimiento de Juan comenzó una nueva era de la gracia de Dios. Y el énfasis de evangelización dice: el Espíritu Santo nos capacita para ayudar a preparar el camino para que las personas crean en Cristo. ¿Qué le parece interesante de lo que hemos estado hablando antes, de las prédicas que hemos tenido últimamente en relación con el énfasis de evangelización de esta lección? Que también vamos a hablar del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice el versículo principal: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En Lucas 1, 6, 8. Hay algo interesante antes de empezar la lección, mis amados, el primer tópico. Nosotros sabemos que hubo un tiempo después del último profeta, cuando Malaquías cierra sus escritos, ahí por el 400 antes de Cristo. Le voy a recomendar que no se enfoque específicamente en las fechas, porque va a decir cuándo fue, febrero, enero, 400 o 425, 450 o 500, que eso no sea motivo de debatir, mi hermano, sino más bien que nos enfoquemos en algo que nos dé una dirección para desarrollar la lección o para expandir nuestro entendimiento. Dicen, ¿verdad?, muchos escritores que después de que Malaquías termina su libro, hubo un tiempo que fue conocido o es mejor conocido para muchos de nosotros como el tiempo o el periodo del silencio, también conocido dentro de la teología como el periodo intertestamentario. Amén. Porque hay un espacio cuando acaba el Antiguo Testamento y da inicio
el Nuevo Testamento. Entonces es conocido también como el periodo intertestamentario. ¿Qué sucedió ahí? Sabemos bien, por lo que la Biblia dice, mi amado hermano, que cuando muchos escritores hacen alusión a que Dios guardó silencio, específicamente se refiere a que Dios no le dio palabra a ningún hombre de Dios. No hubo profeta en ese tiempo que dijera, así dice Jehová. No hubo exhortación por parte de ningún hombre o mujer de Dios en ese tiempo. Dios no dio palabra a nadie. Por eso se llama, es conocido también como el periodo del silencio. Amén. Pero esto no quiere decir, mi amado hermano, que el pueblo, que en Palestina todo el mundo se quedó en casa a dormir o que guardaron silencio. No, todos siguieron sus actividades normales. Siguieron a lo mejor en las sinagogas, se seguían reuniendo, seguían desarrollando culto, los políticos seguían escribiendo leyes, la gente siguió su vida aparentemente normal. Dice algún comentarista por ahí que en esos tiempos hubo algo así como una apostasía que invadió toda esa región, hermano. Al no haber palabra de Dios, obviamente, pudiéramos decir que cada uno hacía lo que mejor le parecía. El profeta Daniel habló mucho acerca de lo que iba a suceder en ese tiempo. Amén. Y por causa de tiempo no podemos entrar en versículos, ¿verdad? Pero entendemos entonces que todo se salió de control, pudiéramos decir. Por ejemplo, la atmósfera política, religiosa y social en ese tiempo cambió significativamente. Cada uno hacía lo que creía que era mejor en su corto entendimiento. Pero ¿qué quiere decir esto, hermano? Que todo esto precisamente estaba preparando nuevamente para el camino, para que Dios volviera a entrar en el escenario. Amén. Y esto nosotros lo vemos, también Lucas escribe de esto en el capítulo de 3 de Lucas. Escuche lo que dice. Esto ya es cuando cuando Juan el Bautista empezó en su ministerio, capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Dice así, escuche bien, esto es interesante. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Qué dice después? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Escuche bien, yo dije que Dios no dio palabra, pero la gente siguió su rutina normal. Mire que había un gobernador, había 2 sumos sacerdotes. O sea, ellos seguían viviendo aparentemente una vida normal, pero había algo que Dios estaba preparando para ese tiempo. Amén. Y entonces es ahí donde viene ya el comienzo de lo que dice en nuestra lección, en el tema, el comienzo de una nueva era. ¿Y cómo comienza esta nueva era? No comienza específicamente irrumpiendo en el escenario Cristo Jesús, sino que hay un periodo de preparación. Alguien viene a preparar el escenario para que Cristo venga. Y es lo que vamos a ver nosotros en la lección de este fin de semana, mis amados. En el comentario dice así, en la introducción, dice: el relato de la vida de Cristo registrado por Lucas es especialmente
elegante y sensible. A diferencia de Mateo, Marcos y Juan, que eran judíos, Lucas era griego y su escritura lleva las marcas de la belleza y precisión literarias griegas. Escuche usted. Como compañero de Pablo, además de griego, Lucas comprendió la necesidad de la espiritualidad y el beneficio del aprendizaje. Mire, mi amado hermano, para ser, ¿de dónde dice el comentarista que era Lucas? Griego. Para ser griego, como que es sorprendente, mi amado hermano, pero es que es Dios. Cuando nosotros entramos en la voluntad, nos prestamos para que Dios obre a través de nosotros. Entramos en el propósito de este modo, en el propósito de Dios también. Amén. Entonces, por eso dice, Lucas comprendió la necesidad de la espiritualidad y el beneficio del aprendizaje. Escuche bien, mi amado hermano, que ambas cosas están ligadas. El aprendizaje no puede ser solamente aprendizaje, sino tiene que estar ligado a la espiritualidad. Amén. Dice, a él se le conocía como el médico amado, según Colosenses, ¿verdad? Escribió Pablo en Colosenses 4. Dice, lo que sugiere que era una persona de considerable conocimiento y habilidades. Anteriormente era un ministro de atención médica, para después convertirse en un ministro y cronista de la vida de Jesús, el gran médico. Amén. Entonces entendemos que es Lucas el que está escribiendo. Dice, el Evangelio, según Lucas, es la primera parte de un registro del cristianismo dividido en dos partes. La segunda parte son los hechos de los apóstoles. ¿Quién escribió los hechos de los apóstoles entonces? Lucas, amén. Entonces dice, Lucas escribió sus dos obras a una persona llamada Teófilo. Esto quiere decir, mi amado hermano, que en aquellos tiempos, hasta en este tiempo, nuestro pastor o cualquiera de ustedes, hermanos, que les gusta mucho la literatura, muchas de las veces nos encontramos con un libro que en sus primeras páginas hay una dedicatoria. Amén. De esto es lo que está hablando el comentarista. Y en este caso, Lucas lo dedica ¿a quién dice? A Teófilo. Amén. Esto es porque algunas de las veces este personaje quizás era la persona que en determinado momento aportó recursos para que se culminara ese escrito, ese libro. O en este tiempo, quizás lo ayudó a alguien para que fuera a la imprenta, a imprimir ese libro. Entonces el escritor en agradecimiento dice, se lo dedico a mi amigo Bográn. Amén. Eso es de lo que está hablando el comentario ahora mismo. Después dice, la vida de Cristo comienza propiamente con el nacimiento de Juan el Bautista. Tiene que haber un periodo de preparación antes de que el mundo esté listo para recibir al Hijo de Dios. Amén. Juan el Bautista nació con el propósito específico de preparar el camino para el Mesías. Debido a su lugar especial en el plan redentor de Dios, Juan era una persona única. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo el mismo Señor Jesús habla. En la Biblia 3 veces Cristo Jesús da testimonio de quién era Juan. Amén. Después entonces, ahora entrando en el primer tópico, dice así, Evangelio de Lucas, a partir del verso 5. Lucas a partir del verso 5. Amén. Pero es interesante, hermano, que cómo empieza los primeros versos, del 1 al 5. Escuche bien cómo dicen los primeros versos. Evangelio de Lucas, primer capítulo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra
Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. ¿Cómo dice después? Oh, excelentísimo Teófilo. Mire cómo también en la introducción, en este capítulo, en los primeros versos, hace esa dedicatoria al excelentísimo Teófilo. Amén. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Después ya en nuestra guía empieza en el verso 5. Inciso A dice así: un hogar piadoso. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían ¿qué? Hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amén. Dice, Jesús y Juan el Bautista nacieron en tiempos difíciles. Judea estaba ocupada por las fuerzas militares de Roma y se regía bajo las reglas de Roma. Herodes, conocido en la historia como Herodes el Grande, era rey de Judea. Él era un idumeo y no un judío. Un hecho profundamente resentido por los judíos. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, por lo que sabemos que los eventos de esta elección ocurrieron antes de esa fecha. Hablando acerca de Zacarías, el sacerdote Zacarías, dice, era un sacerdote que estaba casado con una mujer también de linaje sacerdotal. Mire, mi amado hermano, cómo lo interesante de todo esto, que muchas de las veces, cuando humanamente una circunstancia para nosotros puede ser no agradable, puede ser adversa, pero Dios, en las manos de Dios, puede ser tornada para bendición. Escuche bien, ¿no se ha puesto a pensar, ¿y qué tal si Zacarías y Elizabeth hubieran sido un matrimonio bendecido? Como el hermano Bográn, ¿con cuántos hijos? O como muchos de nosotros, ¿con cuántos hijos que Dios nos ha dado? ¿Verdad? Pero entonces nosotros que conocemos la historia, sabemos que Dios tenía todo preparado. Dios tenía todo en control. La esterilidad de Elizabeth no era sino más bien el instrumento que Dios iba a usar. ¿Para qué? Para Él glorificarse. Amén. Porque ¿cómo es posible, mi amado hermano? Ya había pasado Elizabeth la edad de la fertilidad. Ya era una mujer anciana. Más aparte era estéril. Amén. Pero había algo que agradaba a Dios. ¿Y qué era eso que agradaba a Dios, hermano? Que ellos eran fieles. Dice en la Biblia que ellos siempre estaban haciendo oraciones a Dios. Quizás no siempre era la petición más importante para ellos que tuvieran un hijo. O quizás sí, no lo sabemos, ¿verdad? Pero eso significa que cuando nosotros hacemos una oración a Dios, cuando tenemos una petición delante de Dios y Dios demora, esto no quiere decir que Dios se haya olvidado de nosotros. Esto no quiere decir que Dios ya no nos ha escuchado, mi amado hermano, sino que esto quiere decir más bien que no es en nuestro tiempo, sino que Dios mira las circunstancias más convenientes y apropiadas para que sea Él exaltado y lo que nos dé sea a la misma vez de bendición. Amén. Dice el comentario, dice el Evangelio, el versículo 6 dice que Zacarías y Elizabeth fueron excepcionales en su devoción a Dios. Guardaron la ley con tal rigor y sinceridad que fueron irreprochables en su servicio a Él. Amén. Pudiéramos decir que ellos eran merecedores de esa bendición.
ellos se merecían por lo que estaban orando. Amén. Después dice, a pesar de su devoción a Dios, Zacarías y Elizabeth habían llegado a una edad avanzada sin la bendición de un niño. Sabemos por lo que hemos leído, ¿verdad?, que en esos tiempos era considerado como un desagrado de parte de Dios cuando una familia no podía ser bendecida, especialmente con tener hijos. Muchos hasta pensaban que era un castigo de parte de Dios. Quizás algo no estaban haciendo bien. Amén. Entonces, no tener hijos para muchos era quizás un motivo de desagrado a Dios. Amén. Después, en el inciso B dice, servicio a Dios. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Creemos nosotros que esa sería una actitud un poco normal para cualquiera de nosotros. Aún para Zacarías, siendo sacerdote y ministrando en el templo, se sorprendió cuando se le apareció este ángel. El comentario dice, se estima que había 20,000 sacerdotes. Escuche bien, por eso es interesante, porque dice al principio en el verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio. Mire lo que dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿A quién le tocó? A Zacarías. ¿Por qué le tocó en suerte? Escuche bien. Dice, se estima que habían 20,000 sacerdotes. Escuche bien. Nosotros a veces tenemos el privilegio que nuestro pastor nos invite a predicar un domingo. Somos muchos los que le ayudamos a veces a nuestro pastor, amén. De repente dentro de nuestro corazón uno dice, ay, me gustaría tal fecha, porque voy a llevar un amigo o va a ir un familiar, alguien que estoy hablándole la palabra del Señor y quisiera yo predicarle la palabra. Somos algunos, ¿me entiende? Pero ¿cuántos sacerdotes eran en ese tiempo? Mire, mi amado hermano, qué interesante que de 20,000 sacerdotes, por eso dice, y le tocó en suerte a Zacarías ofrecer el sacrificio. De 20,000 le tocó a Zacarías. Dice, se dividieron en 24 divisiones y cada división ministró en el templo durante una semana, 2 veces al año. Cada uno de ellos ministraba durante una semana. ¿Cuántas veces al año? 2 veces, solamente. Dice, como había cientos de sacerdotes en cada división, el servicio particular de cada sacerdote se elegía por suerte. Escuche bien, pero no crea que la suerte que a veces algunos de nosotros practicábamos. Digo practicábamos porque a lo mejor era antes, ahora ya no, ¿verdad? No era con la moneda para arriba y que como caiga, ¿verdad? No era así. Entonces era otro tipo, ¿verdad? Dice que era una forma de sacar nombres al azar. Escuche bien, hermano. Para encontrar la voluntad de Dios. Quizás nosotros lo llegamos a practicar aquí cuando se hacía el sorteo de Navidad. Los nombres en la funda esa, ¿verdad? Y se metía la mano. Entraba la mano santa y el nombre que saliera era el que ganaba la suerte, ¿verdad? Hacían algo así parecido aquí también, amén. Entonces dice, la quema de incienso era una responsabilidad muy codiciada entre los sacerdotes. Ocurría 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Los adoradores, que consistían en varones israelitas, se reunían en el patio de Israel en el momento de quemar incienso. Dice, el hecho de que se reunieran una multitud indica que este evento sucedió en el día
de reposo o en algún día especial del año judío. Obviamente parece ser que era especialmente en una celebración importante para el pueblo judío. Amén. Después habla acerca de los ángeles. Dice, en las Escrituras, los ángeles se usaban especialmente para dar anuncios divinos a las personas. Estos mensajeros de Dios se le aparecieron ¿a quién? A Abraham, para anunciarle que él y Sara iban a tener un hijo. Está la cita bíblica en Génesis. Se aparecieron a Lot para anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y un ángel anunció el nacimiento de Sansón a Manoa también. Amén. Dice la vida del ángel, dice la visita del ángel turbó a Zacarías porque no entendía el significado. La forma en la que se usa el término turbar aquí es para mostrar que Zacarías estaba asombrado y se preguntaba, ¿cuál era el significado de la aparición de este ángel? Amén. O sea, él quizás se hacía esta pregunta, ¿a qué habrá venido este ángel? Amén. Porque no entendemos que quizás como sacerdote no era la primera vez que él ministraba en el templo y no había tenido la dicha de haber estado frente a la presencia de un ángel. Entonces, cuando se le aparece el ángel, se hace esa pregunta, ¿a qué habrá venido este ángel? El inciso C dice, promesa de un hijo. Verso 13, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Escuche bien, mi amado, esta parte es bien importante. ¿Cómo le dijo el ángel? Y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos, escuche bien, y muchos se regocijarán de su nacimiento, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amén. Dice el comentario, el mensaje del ángel a Zacarías fue que su oración había sido escuchada. Amén. No se nos dice cuál era la oración, pero obviamente por lo que leímos nosotros también antes entendemos que quizás la oración que con más fervor hacía era la que Dios lo bendijera siendo padre. Amén. Después dice, el nacimiento de un niño traería gozo y alegría a los padres, pero especialmente porque el hijo nacería en su vejez. Más allá de esta alegría privada de sus padres, la vida de Juan traería alegría nacional e incluso universal. Amén. Juan no debía ser una persona común, sino uno grande delante de Dios. Él iba a tener un carácter especial y un propósito especial. Voy a repetir esa parte. Él iba a tener un carácter especial, amén, y un propósito especial. Ya sabemos, ¿verdad?, por lo que hemos leído en la Biblia, que todos los nazareos no pueden beber vino. Dice ahí, no bebería vino ni sidra. Él sería calificado para su misión, ¿por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. Hay dos cosas que en lo que el comentario habla en esta parte resaltan, mi amado hermano. Una de ellas, ¿cuál es? Número 1, Juan iba a tener carácter. ¿Qué cosa es lo que a nosotros nos produce carácter, mi amado hermano? La palabra del Señor, mi amado. La formación, las escrituras, mi amado hermano, producen en cada discípulo carácter. Amén. Pero hay algo más importante después del carácter. Y dice después,
Él sería calificado para su misión por la llenura del Espíritu Santo. Mire cómo está ligado, mi amado hermano. Leer las Escrituras, leer la Biblia, orar, pero la otra parte más importante, la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la misión que vino a hacer Juan el Bautista? En ese tiempo, mi amado hermano, de acuerdo a lo que leímos en la introducción, el tiempo que se estaba viviendo en ese tiempo, mi amado, después de más de 400 años de que Dios nos dijo, así ha dicho Jehová, ¿cómo estaría viviendo la humanidad en ese tiempo, mi hermano? No era fácil para que viniera Juan el Bautista y dijera, a mí me envió Dios, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, yo soy la voz. No iba a ser fácil para Juan, para ningún ser humano aquí en la tierra. Cuando usted o yo, mi amado hermano, tratamos de evangelizar a alguien, es importante tener conocimiento de la palabra de Dios, porque es en base a la palabra de Dios que usted va a predicar el evangelio. ¿Cómo usted le dice a alguien? ¿Cómo usted le habla a alguien acerca de las buenas nuevas? ¿Cómo usted le habla a alguien y le dice que Cristo salva? ¿Cómo le decimos a alguien que solo Cristo es el camino al Padre? A través de conocer las Escrituras, mi amado hermano. Pero ¿cómo perdemos el temor? Cuando viene la unción del Espíritu Santo, mi amado hermano. Por eso dice él, la calificación para cualquier discípulo es la misma que fue para Juan. Dice, él sería calificado para su misión por la llenura del Espíritu Santo. Ahora lo interesante, ¿cuándo es que él recibió, mi amado hermano, esa llenura? Desde antes de su nacimiento. Porque Dios designó a Juan desde el cielo, mi amado hermano, para que él viniera a la tierra en ese tiempo a cumplir con una misión que no era fácil. Amén. Por eso, pero escuche bien, no nos confundamos, porque aquí dice en el comentario, Juan sería ¿cómo? Grande. Pero lo interesante de esto, mi amado, que cuando leemos nosotros la historia de Juan, hay un grupo de sacerdotes que van a investigarlo y le dicen, ¿quién eres tú? Cuando le preguntan, ¿tú eres el Cristo? ¿Qué dijo Juan? No, yo no soy el Cristo, no soy el Mesías. Después le preguntan, entonces, ¿tú eres Elías? ¿Qué dijo Juan también? ¿Cómo la contestó esa pregunta? Tampoco soy Elías. ¿Eres entonces el profeta que había de venir? Le hacen 3 preguntas a Juan. ¿Y qué dijo Juan? No soy el Cristo, no soy Elías, no soy el gran profeta. ¿Qué dijo Juan? Soy la voz. Simplemente, Juan dijo, esto es grande, mi amado. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros, mi amado hermano, cuando solo nos llenamos de lo primero, de letra, verdaderamente a veces el conocimiento infla, produce algo negativo en nosotros, mi hermano. Una mentalidad contraria al propósito de Dios, totalmente, mi amado. Por eso debe estar ligado el conocimiento de la palabra de Dios a la unción, a la llenura del Espíritu Santo, mi hermano. Amén.
Es el Espíritu Santo que nos da la gracia, mi amado hermano, para poder ser discípulos diligentes y fieles. Es el Espíritu Santo, mi amado, la que nos califica para cualquier misión. Amén. Por eso Juan, cuando le dijeron, eres Jesús, eres el Elías, eres el gran profeta, humildemente dijo, no, yo no soy grande nada, yo solo soy la voz, yo solo he venido a hablarles del que va a venir atrás de mí. Amén. Dice en el comentario, dice el ministerio de Juan sería, ¿cuál? Volver los pensamientos de Israel hacia Dios. Juan precedería al Mesías con espíritu y poder proféticos. Lo que Elías había sido en su generación, Juan lo sería en ese tiempo, en su generación también. Mediante la energía y el propósito divinos, haría que las personas fueran conscientes de Dios y de su necesidad de arrepentimiento. De esta manera, la gente estaría preparada para la venida del Mesías. Entonces, ¿a qué vino Juan? A preparar a la gente, a preparar los corazones, las mentes, los corazones de la gente para la llegada del Mesías. Qué hermoso, mi amado hermano. Hay una pregunta ahí que dice, ¿qué aspectos del ministerio de Juan el Bautista se necesitan hoy? ¿Cómo usted contestaría esta pregunta? ¿Qué aspectos del ministerio de Juan se necesitan en este tiempo, mi amado hermano? ¿Cuáles serían? Amén. Hermano Albert dice, la llenura del Espíritu Santo. Pero también sería necesario la formación de un buen carácter a través del conocimiento de la palabra. Que Dios bendiga a los seminarios bíblicos, los institutos bíblicos, a los maestros que enseñan en los institutos. Amén. Están formando discípulos con carácter. Que Dios bendiga a nuestro pastor, que un día se dejó dirigir por el Señor para poner un instituto bíblico en esta iglesia, hermano. Si usted no está estudiando, sepa que es necesario, mi amado. El conocimiento de la palabra de Dios produce carácter en nosotros. Y si usted lo liga a la unción que da el Espíritu Santo, mi amado, usted se va a convertir en un Juan. Amén. Segundo tópico dice, la reacción de Zacarías. Inciso A, garantía de Gabriel. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Verso 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo, en el tiempo de Dios, mi amado, no en el tiempo de nuestra emoción, en el tiempo de Dios. Amén. Dice en el comentario, después del anuncio del ángel, Zacarías se animó a hablar con el ángel y le preguntó cómo él y Elizabeth podían tener un hijo, que naturalmente hablando ya sería imposible. Hasta cierto punto, mi amado, nos damos cuenta que la duda o la pregunta que hizo Juan el Bautista como que tenía lógica, tenía sentido. Amén. Pero una cosa debemos aprender nosotros, que lo que para nosotros es lógica, para Dios no. Para Dios es falta de fe. Amén. La lógica y la fe como que no hacen buena combinación, ¿verdad? Porque si fuera por la lógica, mi amado hermano, nos moveríamos por vista, pero nosotros no caminamos por vista. Amén.
Dios es el que nos dirige. Hay veces que hay cosas que humanamente para nosotros son una locura, pero no ante los ojos de nuestro Dios. Amén. Dice entonces que Zacarías pidió una señal. Zacarías había pedido una señal de que el mensaje de Gabriel era verdadero. Y Gabriel le dijo, ¿cuál sería esa señal? El sacerdote no podía hablar hasta que se cumpliera la promesa. Esto quiere decir hasta que naciera Juan el Bautista. Debido a que el sacerdote había hablado con incredulidad. Nuestra duda delante de Dios es muestra de incredulidad, mi amado hermano. No podría volver a hablar hasta que naciera su hijo. Dice la pregunta que hay ahí, ¿qué revela este pasaje acerca de las promesas de Dios? ¿Qué usted piensa, mi amado hermano? ¿Qué revela este pasaje acerca de las promesas de Dios? También en Lucas, escuche bien, en Lucas 1:37, nuestro pastor nos predicó de eso, que dice, porque nada hay imposible para Dios, mi amado hermano. Las promesas de Dios son sí y amén. Dijo Jeremías, en Jeremías 32:27, yo soy Señor, Dios de toda la tierra. ¿Cómo dijo? ¿Habrá algo imposible para mí? Y en Marcos 9:23, ¿cómo dice? Para el que cree, todo es posible. Por eso la pregunta tiene sentido. ¿Qué revela este pasaje acerca de las promesas de Dios, mi hermano? Que las promesas de Dios son sí y amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Si lo creemos, no hay nada imposible, mi hermano. ¿Qué nos hace falta, mi amado? Fortalecer nuestra fe. Si hay espíritu de incredulidad en nosotros, pedirle a Dios con todo nuestro corazón, Señor, ayúdanos, ayúdame en mi incredulidad. Amén. Inciso B, dice la respuesta del pueblo. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Amén. Entonces ya sabemos, porque ya leímos, que iba a permanecer mudo hasta el día que naciera el niño. La visión que él tuvo, de repente, así como dice también el comentario, ¿verdad? Que en Éxodo 34:30, cuando Moisés subió al monte, cuando descendió del monte, mi amado, después de haber estado con Dios, cuando fue con las segundas piedras, amén, dice en Éxodo que la piel del rostro de Moisés era resplandeciente y los que le vieron tuvieron temor. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Quién no tiene temor, mi amado hermano? Si la Biblia dice que la presencia de Dios, la tierra tiembla. Hay que tener temor, mi amado hermano, pero no temor de miedo, sino el temor reverente, porque nuestro Dios es grande. Inciso se dice, alabanza de Elizabeth. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Para las mujeres en ese tiempo, mi amado hermano, el no tener hijos era una afrenta. Como antes ya dijimos, era quizás para muchos una forma de desagrado de parte de Dios hacia esas personas. Amén. En el tópico número 3 dice, el nacimiento de Juan. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento,
dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Escuche bien, mi amado hermano. En nuestra cultura es casi muy común, mi amado hermano, que cuando en la familia nos nace el primer hijo, y sobre todo si es varón, ¿cómo le ponemos? Ahí está el hermano Fernando y la hermana Rosa como ejemplo. ¿Cómo se llama a su hijo primero? Amén. Y muchos de nosotros, mi hermano. ¿Cómo se llama el primer varón, hermana Estelita? Aunque lo queremos disfrazar, pero ahí va. Ahí está, mi hermano. Usted ve, o sea, humanamente es como un gesto quizás de honra para la familia que el primer hijo lleve el nombre o de la madre o del padre. Si es mujer, de la madre. Amén. Y si es varón, del padre. Pero en este caso, mire lo que dice la Biblia. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le preguntaron, obviamente toda la multitud, familiares y amigos, vecinos que se habían reunido con ellos para regocijarse, le preguntaron, ¿pero por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? Escuche bien, mi amado hermano, parece ser que Zacarías, a causa de su incredulidad, no solo había quedado mudo, sino hasta un poquito afectado de la audición también, porque no escuchó lo que estaban hablando, ¿me entiende? A su alrededor. Entonces le acercaron unas tablillas, dice, y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan, escuche bien, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Qué cosa tan hermosa, mi amado hermano. Dice, el ministerio de Juan sería volver los pensamientos de Israel hacia Dios. Creo que me estoy yendo para atrás, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros entendemos, mi amado hermano, que como el nacimiento de este varón, Juan el Bautista, venía sobre su espalda el peso tan grande, mi amado hermano, de preparar el camino para la entrada de Jesús en escena. Amén. Ya dijimos, por lo que el comentario decía, que dos de las características que eran indispensables para Juan es la forma de tener un buen carácter. Un buen carácter. Que nada lo amedrentara, que nada le produciera temor. Amén. Si a él lo enviaron a una misión, él tenía que cumplir esa misión. Herramientas, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero hay algo interesante, que por el pasaje que acabamos de leer, mi hermano, cuando le preguntan a Elizabeth acerca del nombre del niño, ella dijo, ¿cómo dijo Elizabeth? Ajá. Pero, ¿cómo dijo Zacarías? ¿Cómo dijo Zacarías? Zacarías confirmó lo que el ángel Gabriel le dijo. El ángel le dijo, así se va a llamar. Y Zacarías dice, no, se llama Juan. ¿Por qué? Porque el nombre de Juan ya había sido escrito en el cielo, mi hermano. Entre ángeles y querubines, cuando estaban adorando a Dios, Dios le dijo al ángel, así se vaya, dile a Zacarías que se va a llamar Juan. ¿Por qué?
¿Cuál es el significado del nombre de Juan, hermano? Si lo leyeron en el comentario, dice también. ¿Cuál el significado? Usted acordémonos que para la cultura de ellos, mi amado hermano, los nombres son de mucha importancia. Los nombres tienen un significado. Y en este caso, el nombre de Juan quiere decir que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso con Zacarías y Elizabeth. Dios es misericordioso con su pueblo. Dios es misericordioso con todos nosotros, porque con la venida de Juan no solo se iba a regocijar la familia de Zacarías, sino todo Israel y toda la humanidad con ello. Amén. Dicen por ahí jocosamente que los chinos, escucha hermano, cuando bautizan a los niños, se suben las escaleras, ¿verdad? Y tiran una olla. Pum, tin, ton, chon. El primer sonido que haga es el nombre. Y el último es el last name, el apellido. Usted ve, nosotros como latinos, nuestra cultura, hermano, como el papá, mujer como la mamá. Pero qué hermoso, mi amado hermano, que cuando encajamos en los planes de Dios, Dios ya nos tiene hasta el nombre escrito en el cielo, hermano. No tenemos que rompernos la cabeza con el nombre. Mire lo que dice el Salmo 139, que es un salmo de David. A partir del verso 13, en el Salmo 39, dijo así David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire lo que entiende David, mi amado hermano. Después dice, verso 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y no fue encubierto de mí, de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro ya estaba escrito mi nombre. Mire qué hermoso, mi amado hermano. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas, mi amado hermano. ¿Cree usted que Dios nos conoce? ¿Será que Dios nos conocía desde antes que fuéramos concebidos? Dios sabe todo de nosotros, mi amado hermano. Asimismo de Juan, asimismo de Zacarías y Elizabeth. Dios conoce todas las cosas. Amén. Hay una pregunta ahí que dice, ¿cuándo debemos ignorar las tradiciones? ¿Cuándo deberíamos ignorar las tradiciones, mi hermano? Mire, mi hermano, si nos dejamos dirigir por Dios, no necesitamos seguir tradiciones. Obedecer a Dios es, ¿cómo dice la palabra? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios nos da instrucciones, mi hermano, olvídese de la tradición, olvídese de la costumbre. Después dice, en el inciso C, perdón, sí, no me estoy saltando, ¿verdad? Dice, glorificar a Dios y profetizar. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Y qué hizo después, mi amado hermano? Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Se acabó la mudez. ¿A cuánto nos gustaría, mi amado hermano, cuando venimos al culto y está predicando el pastor que se nos acabe la mudez? ¿Le agradará a Dios un día, mi amado, que se nos acabe la mudez?
Dice, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Se maravillaron todos, mi amado hermano, del nacimiento de Juan. Dice, la mano del Señor estaba con él, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. El comentario dice, la obediencia de Zacarías resultó en su sanidad inmediata. Escuche bien, lo voy a repetir. La obediencia de Zacarías resultó ¿en qué? En su sanidad inmediata. Ay, bendito Dios. ¿No se ha preguntado por qué estamos enfermos muchos? ¿No se ha hecho esa pregunta, mi amado hermano? ¿Por qué oramos y oramos y la sanidad no viene? Gloria al Señor que vos gran juez sanado. Wow, sin tener necesidad, mi amado hermano, de pasar por tribulación y sufrimiento mucho. Nuestro hermano ha sido sanado. ¿Por qué? ¿Por qué será, mi amado, que algunos son sanados y otros no? Lo voy a repetir, dice, la obediencia de Zacarías resultó en su sanidad. Amén. Si nos gustaría, mi amado hermano, ese tipo de sanidad, ¿qué tenemos que hacer? Amén. Obedecer a nuestro Señor. Él recuperó su capacidad de hablar y sus primeras palabras fueron palabras de alabanza a Dios. ¿Quién no va a alabar a su Señor, mi amado hermano? Todo aquel que ha sido receptor de la misericordia y la gracia de Dios, debiéramos de ser agradecidos con nuestro Señor, mi amado. Bendecirlo, glorificarlo, exaltarlo, adorarlo. No solo en el día de culto, sino en todo tiempo, mi amado. La noticia del restablecimiento del habla del sacerdote se difundió rápidamente por la región montañosa de Judea. Junto con esto estaba la historia de su determinación de nombrar a su hijo Juan. Un temor reverencial se apoderó de la gente al reflexionar sobre todas las cosas que había sucedido, culminando con el nacimiento de Juan. El versículo 67 dice que Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo, pero no, mi amado hermano, no quiere decir esto como el acontecimiento que sucedió en el libro de los Hechos, que también nos lo narra Lucas, en el día de Pentecostés. Este era otro evento diferente. Amén. Dice después, hay una parte sombreada, dice Dios trabajando. Desde el principio, el Espíritu Santo ha estado trabajando en el mundo. Los jueces hicieron milagros. Los sacerdotes recibieron revelaciones divinas. Los músicos cantaron y compusieron canciones en el Espíritu. Los profetas declararon la voluntad de Dios en mensajes hablados y escritos. Amén. Inciso C, creciendo fuertes en el Espíritu. Verso 80. Y el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mire, mi amado hermano, en la Biblia hay poco registrado acerca de la niñez y la infancia de Juan, sino hasta el día. Solo nos dice este verso, y el niño crecía y se fortalecía en el Espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. No habla mucho, en ningún evangelio usted va a encontrar relato acerca de cómo fue su
su niñez, su juventud. Pero lo interesante es de que él era una persona como usted y yo, mi amado hermano. Tenía una naturaleza humana como la de usted y la mía. Amén. Por eso dice que crecía normal, pero también se fortalecía en el espíritu. Dice, la conclusión de la profecía de Zacarías se refiere a la naturaleza del ministerio de su hijo. Dios usaría a Juan para producir un avivamiento espiritual como preparación para la venida del Mesías. Bien hermoso, ¿verdad, mi hermano? Ok. En la conclusión, ¿a cuánto les gustan las conclusiones? Amén. ¿Cómo dice la conclusión? Escuche bien. Mire la expresión que pone el escritor. Yo siempre digo, mi amado, que Dios bendiga la sabiduría de los escritores. Dice ahí, un diamante en bruto. La vida de Juan el Bautista fue parte integral de la vida de Jesucristo. Los hilos de sus vidas terrenales se entrelazaron en un solo cordón, incluso antes de su nacimiento. Hay una parte bien hermosa en ese mismo capítulo, mi hermano, no lo voy a tocar porque es parte de la próxima lección, amén. Pero ya sabemos los que hemos leído el Evangelio, lo que sucedió cuando se visitaron ambas, María y Elizabeth. Amén. Ok. Entonces dice después, este lazo se fortaleció por el hecho de que María y Elizabeth eran primas, lo que significa que Jesús y Juan eran primos lejanos en su relación terrenal. En su naturaleza humana había, ¿me entienden? Había vínculos familiares, tenían el mismo ADN, amén. Antes de que Cristo y su poderoso ministerio irrumpiera en el mundo, era necesario un periodo de preparación. Dice, fue para esta preparación que nació Juan el Bautista. Él tenía que ser un diamante en bruto para atravesar la dura superficie de la carnalidad que se apoderaba del mundo. Era un individuo único, muy parecido a los profetas antes que él, muy parecidos a los apóstoles después de él. De hecho, era una mezcla de los dos. Entonces, dice apropiadamente, se le puede llamar el último profeta de la era antigua y el primer apóstol de la nueva era. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de esta lección, mi amado hermano? Tenía una característica que quizás los que han estudiado este personaje bastante creen que no, como que no sería como muy aceptado en los tiempos que estamos viviendo. Hemos leído, ¿verdad? Un poco nos decía en la lección, ¿a dónde es que él vivió? Juan, ¿a dónde es que él se creció? ¿A dónde pasaba el tiempo? En el desierto. ¿Cómo eran sus vestiduras? ¿Qué comía? ¿Cuál era su alimentación? Imagínese usted, mi amado hermano, nuestro pastor invita a un predicador para el domingo y que vaya entrando vestido como Juan el Bautista. Todos esperaríamos verlo con un saco elegante, una corbata, ¿verdad? O no una corbata, pero bien vestido, vamos a decir. Pero que viniera vestido así como Juan el Bautista. ¿Qué usted diría? Como que está pasado, ¿verdad? Pero con todo y esto, mi amado hermano, escuche bien, de él, de Juan, el mismo Señor Jesucristo dio testimonio. En Mateo 11:11, Jesús dijo así, de cierto os digo, entre los que nacen de una mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Después dice también en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer
no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Quién lo dijo? Escuche bien. Por eso al principio yo le preguntaba, para usted, ¿quién usted cree que es el mayor, el más grande del Nuevo Testamento? Bueno, Cristo, ¿verdad? Pero aquí Cristo es el que está dando testimonio. Cristo no está dando testimonio de Pedro, de Pablo, pero sí de Juan el Bautista. Voy a repetir ese verso. Lucas 7:28, os digo, Jesús diciendo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. En Juan 5:35, mire cómo lo llama. Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Qué era Juan? Una antorcha. ¿Qué hace una antorcha, mi hermano? Pero Juan humildemente, mi amado, como él decía, cuando venían las multitudes para ser bautizadas, ¿qué decía? Cuando él vio venir al Mesías, ¿cómo él dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino verdaderamente a introducir a Jesús, mi amado. Que Dios bendiga, gracias a Dios por esos hombres que en ese tiempo, o siempre hasta en este tiempo, se han dejado usar por Dios, mi amado, para hacer la diferencia en una nación, en un pueblo o en una familia. Dice en el verso 14, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Amén. Dice en Juan 1:19, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Otra pregunta que le hacen. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Le hacen otra pregunta, ¿eres tú el profeta? Y respondió de nuevo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y ahí declara lo que Juan vino a hacer, mi amado hermano. Verso 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿A qué vino Juan? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bendito sea nuestro Dios, mi amado hermano. Qué lección tan hermosa, mi amado hermano, que a través de toda la historia, Dios ha estado siempre, siempre dentro de la historia. En ese tiempo, quizás para muchos, Dios se había olvidado de su pueblo. Imagínense, más de 400 años, no se escucha la voz de un profeta. Todos hacían lo que mejor les parecía, pero Dios estaba esperando el tiempo, mi amado hermano. Envía a Juan para preparar el camino para la venida de algo mejor. Como dice Pablo en Gálatas 4:4, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo. Mire qué hermoso, mi amado hermano, que Dios tiene control de todos los eventos. Por eso dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿a dónde? Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué lecciones tan hermosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pastor, si nos quiere hacer una conclusión, pero yo le doy gracias a Dios, mis amados hermanos, porque a veces, tristemente, poco profundizamos en los personajes que encontramos en la Biblia o leemos así superficialmente.
Pero cuando tenemos escritores como los que encontramos en nuestra guía, mi amado hermano, nunca dejemos de leer nuestras guías, hermano. Aunque no pueda venir a la clase bíblica, pero solo yo le aseguro, con que lea la guía, usted va a ser edificado. Todos los escritores toman como base para estas lecciones la palabra de Dios. Y si nosotros le pedimos dirección al Espíritu Santo, mi amado, nos vamos a edificar como usted no se imagina. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y entonces, ¿cómo fue el tema de la lección? ¿Perdón? El comienzo. Ya dejemos de vivir, mi amado hermano, en la ley. Estamos en la gracia. Empezamos la nueva era. Cuando entró Juan el Bautista, entramos en la nueva era. Amén. Estamos en la gracia. Que Dios me le bendiga, mis amados.